ahí inicia grabación, y tiene una zona parcial negativa representada por el oxígeno. Ya. Entonces recordemos, tenemos cohesión, tenemos elevado calor específico, elevado fuerza de, se me olvida esta siempre, calor de vaporización, ¿ya? Adhesión, vimos adhesión, sí, elevada constante dieléctrica, y quedamos en tensión superficial. Ya. Entonces, yo creo que la mayoría de ustedes han visto en superficies de agua, en esteros, en el campo, en algunos ríos donde el agua está un poco estancada, que los mosquitos o pequeñas arañas pueden caminar sobre la superficie del agua, ¿ya? Esto es porque la superficie del agua, ¿ya? La capa que está en contacto con el aire, las moléculas que están acá van a permitir o producen una capa, ¿ya? Que está bastante cohesionada en cuanto a las moléculas de agua, ¿ok? Por lo tanto, estas moléculas que están aquí en la superficie tienden a estar más juntas que las moléculas de agua que están más abajo. Por lo tanto, se forma una película extremadamente delgada de agua, más densa, sobre la cual los mosquitos pueden caminar, ¿ya? Pueden alimentarse, pueden reproducirse y tener una vida normal. Por lo tanto, función general de desplazamiento de organismos, de algunos organismos, sobre la superficie del agua, principalmente insectos, arañas. ¿Ya? Las arañas son un grupo distinto a los insectos, por si acaso. Bien, densidad máxima a 4 grados Celsius. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el agua se congela, el agua es menos densa, el agua sólida es menos densa que el agua líquida. Por lo tanto, si colocamos un cubo de hielo en un vaso con agua, el cubo de hielo flota. Todo lo hemos observado, ¿ya? En el agua sólida, las moléculas de agua están más separadas que cuando está en estado líquido. Observar aquí el esquema. Tenemos en el hielo, podemos observar que las moléculas de agua están más separadas. Por lo tanto, el hielo es menos denso. En cambio, el agua líquida, las moléculas de agua están más juntas. ¿Qué va a implicar esto? Va a implicar que, por ejemplo, pensemos en el hemisferio norte, en un lago cuya superficie se congela en el invierno, el hielo, como es menos denso que el agua, va a flotar sobre el lago y va a formar una película de aislante, ¿ya? Que va a impedir que la parte inferior del lago, el agua, se congele. Afuera del lago puede existir una temperatura muy baja, menos 10, menos 20 grados Celsius. Pero dentro del lago va a existir una temperatura adecuada, que dice 4 grados Celsius, que va a permitir que se desarrolle la vida dentro del lago, ¿ya? Van a poder vivir los peces grandes, los peces, van a poder existir microalgas en el agua, bacterias, por lo tanto las cadenas tróficas siguen funcionando en este lago, aunque la superficie del lago esté congelada. ¿Ok? Bien. Entonces, resumamos todas las propiedades físico-químicas del agua antes de pasar a las sales. Si yo les pregunto en la prueba, ¿qué propiedad físico-química del agua permite transportar sustancias disueltas en la sangre? ¿Cuál sería la respuesta? Cuidado, escuchen bien. ¿Cuál sería la propiedad físico-química del agua que permite transportar sustancias disueltas en la sangre? Ahí está la clave, donde dije disueltas. Por lo tanto, la propiedad físico-química que permite transportarlas es la elevada constante dieléctrica. ¿Sí? Ya. Si les pregunto, a ver, ¿qué propiedad físico-química del agua permite a los gusanos mantener una forma específica en su cuerpo? Cohesión, correcto. Elevada cohesión del agua. Muy bien. Al revés. ¿Qué función biológica
asociamos a la elevada constante dieléctrica del agua, aparte de transportar sales disueltas, aparte de esa. Claro, disolvente universal está asociado con el hecho de que, bueno, sí, disolvente universal, medio para reacciones químicas, perfecto, perfecto, ¿ya? ¿Cuál otra podríamos indicar? El agua también participa como metabolito directo en reacciones bioquímicas dentro de la célula, ¿ya? Entonces, para el solemne que tenemos la próxima semana, no recuerdo bien ustedes, pero tienen el 15 o el 17. A ver, déjenme ver la fecha, chicos. Ustedes son la tercero 1. Ah, el 7. Mejor todavía. ¿Ya? Mejor todavía. El 17, el viernes 17. Perfecto. Entonces, ejercitar en los dos sentidos. ¿Qué propiedad físico-química del agua determina ciertas funciones y qué funciones biológicas están determinadas por cierta propiedad físico-química del agua? ¿Ya? Solo puedo preguntar de las dos maneras en el solemne del próximo viernes. Bien, vamos a pasar ahora al segundo tipo de... Está en la tabla de especificaciones, José. Ahí está el detalle de lo que vamos a evaluar, ¿ya? Para que tú veas qué contenidos se van a evaluar más, qué se van a evaluar menos, ¿ya? El segundo tipo de biomoléculas inorgánicas son las minerales. Recuerden que junto con el agua también están presentes en el medio inerte, ¿ya? Pero los vamos a encontrar en los seres vivos, ¿ya? A diferencia de las biomoléculas orgánicas que son exclusivas de los seres vivos, porque las biomoléculas orgánicas las sintetizan los seres vivos. Ahora, en forma general, con respecto a las sales minerales, podemos decir que se requieren en pequeñas cantidades, ¿ya? 5% de la composición química de la célula o en algunos casos un 3%, ¿ya? En bajas cantidades, si lo comparamos, por ejemplo, con los bioelementos primarios en sí. Ahora, no aportan directamente energía, por eso dice acá, no aportan energía. Y las vamos a encontrar en tres estados. Las podemos encontrar en forma precipitada o sólida, disueltas, recordar la elevada constante dieléctrica del agua, y las podemos encontrar asociadas a otras moléculas orgánicas, o mejor dicho, a moléculas orgánicas. Ahí sí. ¿Okay? Repito entonces, las sales las podemos encontrar en forma sólida precipitada, generalmente formando caparazones de los crustáceos, de algunos moluscos, ¿ya? Sales disueltas en forma iónica y asociadas a moléculas orgánicas. Bien, vamos viendo cada una de estas. Para el caso de las sales precipitadas o sólidas, fíjense que se requieren en cantidades pequeñas, del 1 al 5%. Algunos ejemplos, tenemos los silicatos, ¿ya? Tenemos el carbonato de calcio, tenemos el fosfato de calcio. ¿Dónde encontramos silicatos? Por ejemplo, en este tipo de microalgas. Recuerden que las microalgas son protistas, son eucariontes protistas, ¿ya? Hay un grupo de microalgas que se llama diatomeas, que son constituyentes del fitoplancton. Estas microalgas son como una especie de placa Petri, ¿ya? Tiene dos tecas, y estas tecas están reforzadas por silicatos, sales de sílice. La esponja marina, que son animales muy primitivos, viven en el fondo de los mares, ¿ya? Tienen unas espículas, que son una especie de esqueleto interno, en forma alargada, como agujas, que están formadas por silicatos. Y este tipo de plantas, las gramíneas, presentan reforzamientos en su pared celular que son de sílice, a forma de silicatos. El carbonato de calcio o carbonato cálcico lo podemos encontrar en algunos protozoos, ¿ya? En moluscos, aquí tenemos varios tipos de moluscos, tenemos caracoles y tenemos bivalvos. En los corales, estos son corales, ¿ya? La estructura externa de los corales está reforzada con carbonato de calcio. Y en el caso de los artrópodos, que son el grupo de invertebrados más numeroso, podemos encontrar
en el exoesqueleto de los artrópodos, ya sea crustáceos, arañas e insectos, que el exoesqueleto, aparte de tener quitina, también tiene carbonato de calcio. Y en el caso de los vertebrados, aparte de tener carbonato de calcio, también podemos encontrar fosfato de calcio en los huesos, ¿ya? Por aquí tenemos los mamíferos, las aves, peces, reptiles, anfibios, ¿ya? En general, pregunta para todos. ¿Cuál creen ustedes que son en general las funciones biológicas asociadas a las sales precipitadas o sólidas? ¿Ya? Estructural, correcto. ¿Cuál otra función? Protección, exacto. Tienen función estructural, soporte, función de protección. Por ejemplo, piensen en los caracoles, piensen en el exoesqueleto de los insectos, ¿ya? Cuidado, en el caso de las precipitadas no participan regulando la osmosis ni el pH. ¿Por qué? Porque están precipitadas o sólidas. Las que regulan el pH son las sales disueltas, ¿ya? Cuidado, no confundir. Entonces, resumiendo, las funciones de estas sales sólidas o precipitadas, fíjense que generalmente tienen función de esqueleto o de exoesqueleto, soporte estructural, protección, ¿ya? Eso es lo más importante de estas sales precipitadas. Bien, con respecto a las sales en solución o en disolución, las vamos a encontrar en forma iónica. Por ejemplo, los cationes, los iones positivos más abundantes, recordar, sodio, potasio, calcio, magnesio, amonio. Los aniones más importantes, cloro, fosfato, carbonato, bicarbonato. ¿Ok? Ahora, si consideramos que estas sales disueltas están disueltas debido a la elevada constante dieléctrica del agua, cumplen una función en común con el agua dentro de los organismos, dentro de las células. ¿Cuáles son estas funciones? Muy, muy importantes. No olvidar, mantener la presión osmótica de la célula, la presión interna, ¿ya? Y la regulación del pH. Por ejemplo, dentro de la célula, el citosol tiene un pH aproximadamente 7,2, pero dentro de los organelos el pH puede variar. Un ejemplo es el pH de los lisosomas. El pH de los lisosomas está alrededor de 5,5. Es un pH ácido, ¿ya? Por lo tanto, hay que mantener un estricto control, regulación del pH de los lisosomas, por ejemplo, del Golgi, del citosol, del núcleo. En esa estricta regulación van a participar estas en disolución. Ahora, si analizo algunas en particular, van a tener funciones específicas dentro de los organismos. El calcio es muy importante, podemos hablar del calcio. Sodio y potasio participan en la transmisión del impulso nervioso, ¿ya? Pero en general, todas estas sales disueltas participan en común con el agua en estas dos funciones vitales para el funcionamiento de los organismos. Por último, tenemos las sales que están asociadas a moléculas orgánicas. Claro, el potencial eléctrico específicamente para el sodio y potasio, ¿ya? Con respecto a las sales asociadas, una muy importante es el fosfato, ¿ya? El fósforo, a la forma de fosfato. ¿Por qué? Puede constituir moléculas energéticas. Aparte de ATP, puede estar presente como ADP, AMP. Y todos los nucleótidos que forman parte del ADN también pueden cumplir funciones energéticas, como por ejemplo el GTP, GDP, GMP, guanosin trifosfato, guanosin difosfato, guanosin monofosfato. El fosfato también lo podemos encontrar en las proteínas, ¿ya? Hay proteínas que tienen fosfato. Los fosfolípidos tienen fosfato, por eso se llaman fosfo, prefijo fosfo, de fosfato,
¿ya? Otras sales asociadas pueden ser el hierro, ¿ya? Otras sales asociadas puede ser el azufre a la forma de sulfato, está intercalado en algunas proteínas o en oligosacáridos, ¿ya? Por tanto, cuando están asociadas, le dan especificidad, por ejemplo, a las proteínas, a los lípidos, o en el caso de los nucleótidos, le van a aportar, en el caso del fosfato, una función energética. ¿Ok? Bien. Algunas acciones específicas de las sales, ya le había mencionado algunas, por ejemplo, el sodio y el potasio, en forma iónica, van a generar el impulso nervioso. Muy importantes, ahí aparece. Sales asociadas, aquí por ejemplo tenemos el hierro, en la molécula de hemoglobina. La hemoglobina es la proteína que tiene los glóbulos rojos, función de la hemoglobina, transportar oxígeno y CO2. La hemoglobina es una proteína de estructura cuaternaria. En esta partecita que está acá, tiene un átomo de hierro, acá tiene otro, ahí tiene otro átomo de hierro y ahí tiene otro átomo de hierro. ¿Ok? Conjunto, no olvidar, aquí aparece la regulación de la presión osmótica celular. Pues cuando veamos transporte, vamos a volver a retomar el concepto de presión osmótica. ¿Ya? El hierro es disuelta, el hierro está unido aquí a la estructura de la hemoglobina, a los aminoácidos como hierro catión, dos más, ¿ya? Se une a la proteína y sirve para estabilizar y conformar la estructura cuaternaria de la hemoglobina. Bien, claro, ahí está asociada a una molécula orgánica. La molécula orgánica es la proteína, hemoglobina. Ojo, que la hemoglobina, después lo vamos a ver un poquito más, está formada por 4 cadenas peptídicas. ¿Ya? Bien, a ver qué otro aspecto de las sales. Bueno, aquí tenemos un detalle de las funciones de los iones, para ser un poco más específico. Aquí están los alimentos que los contienen, esto como cultura general, no se los voy a preguntar en el solemne, pero sí aquí es importante recalcar el calcio, ¿ya? Me gusta el calcio. ¿Por qué? Porque el calcio regula muchos procesos dentro de la célula. Aparte de estar formando huesos, como carbonato de calcio, fosfato de calcio, el calcio puede servir como segundo mensajero intracelular, ¿ya? El calcio puede regular la contracción muscular. El calcio puede activar proteínas que sirven como factores de transcripción, activando genes. Por lo tanto, el calcio tiene funciones vitales dentro del metabolismo de la célula. ¿Okay? Acá tenemos el hierro, que forma parte de la hemoglobina, que ya lo mencioné. Otro, por ejemplo, es el yodo, que vamos a encontrar en la tiroides, regulando el funcionamiento de la tiroides, ¿ya? Se me olvida otro que siempre lo recalcamos en odontología, el flúor, que forma el esmalte, ¿ya? De los dientes. Esto como una visión general, ¿ya? Bien, ¿qué otro aspecto de sales? Nada más. Con eso es suficiente. ¿Alguna duda, alguna consulta, chicos, con respecto a esta clase? ¿No hay dudas? A ver, aquí estamos. Daniela, ¿cuál es tu duda? Dime. De esos minerales que destacó, ¿es los que más nos tenemos que enfocar entonces? O sea, estudiar Eh, los otros, pero aprendernos más las funciones de esos que destacó. claro, de esos que destaqué. Claro. A ver, Ahora, esto de los alimentos no es necesario. Ya eso no se lo vamos a preguntar. De aquí, ya. tener presente que algunos, en forma individual o junto con otros, van a cumplir funciones vitales dentro de las células, dentro de algunos organismos, por ejemplo, el calcio, el sodio, el potasio. Pero cuando trabajan todos juntos, ya regulan la presión osmótica y el pH, lo cual no quita que en forma individual puedan cumplir funciones específicas. ¿Ya?
De aquí, Ya, de esta gracias, tabla, profe. ¿ya? De esta tabla lo más importante, no les voy a preguntar con detalle cada uno. Bien, ¿alguna otra duda, chiquillos? Bastián, ¿alguna duda? Benjamín, ¿alguna duda? ¿No? Ok. Bien, vamos a sacar esto y vamos a cargar la siguiente clase. Denme un segundo, porque esto a veces toma un poquito de tiempo. Bien, vamos a iniciar entonces ahora el estudio de las biomoléculas orgánicas. Recuerden que son estructuras mucho más complejas que las biomoléculas inorgánicas. Solamente las vamos a encontrar en los seres vivos. Son los seres vivos los que sintetizan las moléculas orgánicas y presentan largas cadenas hidrocarbonadas o están formados por cadenas hidrocarbonadas que pueden variar en su longitud. Vamos a partir por el grupo más complejo, un grupo heterogéneo que es el grupo de los lípidos. ¿Okay? Bien, con respecto a los lípidos, podemos decir que es un grupo químicamente muy, aquí dice, muy heterogéneo, ¿ya? A diferencia de las biomoléculas que quedan por estudiar, proteínas, carbohidratos, ácidos nucleicos, los lípidos no tienen una molécula o monómero común a todos los tipos de lípidos. Es decir, un monómero con el cual voy a ir construyendo lípidos más grandes y complejos. Por ejemplo, en el caso de los carbohidratos o glúcidos, el monómero de los glúcidos son los monosacáridos. Si junto 2 hago disacáridos, si junto 3 a 10 formo oligosacáridos, y si junto 100 miles de monosacáridos formo un polisacárido, que es mucho más fácil entenderlo. En el caso de las proteínas lo mismo, en el caso de las proteínas el monómero son los aminoácidos. Pero repito, en el caso de los lípidos, no hay una estructura monomérica común para todos los lípidos, porque es un grupo diverso, heterogéneo. Lo que es común a todos los lípidos es que están formados por carbono, hidrógeno y oxígeno, principalmente. Y pueden tener nitrógeno, fósforo, azufre, obviamente en menor cantidad. Otra característica común de los lípidos es que presentan regiones apolares, hidrofóbicas, ¿ya? Que están formadas casi exclusivamente de hidrógeno y carbono. Son cadenas hidrocarbonadas. Podemos encontrar, esto es muy importante para lo que viene, enlaces simple carbono-carbono, enlaces doble carbono-carbono, también podemos encontrar enlaces triples y, muy común, enlaces simple carbono-hidrógeno. ¿Ya? Ahora, es común a todos los lípidos que presentan propiedades físicas que comparten todos. Una de las propiedades físicas más importantes es que son insolubles en agua, ¿ya? Son solubles en disolventes orgánicos, como por ejemplo alcohol, cloroformo, ya los que aparecen ahí. Si colocamos aceite en agua, si colocamos grasa en agua, ya no se disuelve, porque tienen regiones apolares. Si tuvieran regiones polares, en ese caso se podrían disolver en el agua, ¿ya? Pero como están constituidos principalmente por estas regiones hidrofóbicas, no se disuelven en agua. Tienen un tacto untuoso, resbaladizo, un brillo graso, pueden flotar en el agua, tienen menor densidad que el agua y son malos conductores del calor. Rápidamente, Bache, asociar una función biológica al hecho de la propiedad física de los lípidos que son malos conductores del calor. Función biológica asociada a malos conductores del calor.
Aislante térmico. Bien, Bastián. ¿Dónde podríamos decir que funcionan como aislante térmico? Un ejemplo específico. En el cuerpo, claro. Sí, pues, los osos polares, ¿cierto? Em, ¿Se han fijado que las personas gorditas siempre andan con polera, con short, con ropa bien liviana? Porque tiene una capa de grasa más o menos importante, ¿cierto? Entonces, eso sirve de un aislante térmico. ¿Ya? En cambio, una persona flaquita, delgado, en el invierno va a andar mucho más abrigado porque tiene una capa de grasa menor, ¿ya? Los osos polares que ya habíamos visto en las propiedades físico-químicas del agua, el oso polar, los lobos marinos tienen capas de grasa bastante gruesas, aislante térmico. Bien. Funciones generales de los lípidos, ya esto hay que tenerlo claro. Una de las principales funciones en los seres vivos es que constituyen almacenamiento de energía a largo plazo, ¿ya? Después vamos a hablar de almacenamiento de energía a corto plazo, pero en el caso de algunos tipos de lípidos, grasas, ¿ya? Principalmente, constituyen almacenamiento de energía a largo plazo. Las grasas, ¿ya? El tejido adiposo, está constituido de triglicéridos. Una molécula de triglicéridos, cuando se degrada, aporta mucha más caloría que la degradación de una molécula de glucosa. Mucho más ATP, ¿ya? 3 a 4 veces más de ATP. Y si tiene ácidos grasos largos en cuanto a su cadena, va a generar mayor cantidad de energía. Por eso decimos que el tejido adiposo, las grasas, es un almacenamiento de energía a largo plazo. Otra función importante de los lípidos en general es la función estructural, ¿ya? Son constituyentes de las membranas celulares. Recordar los fosfolípidos, que conforman bicapas lipídicas, ¿ya? Aparte de los famosos fosfolípidos, en estas bicapas lipídicas podemos tener esfingolípidos, que es otro tipo de lípidos. Y en las membranas de animales, intercalado entre fosfolípidos, podemos encontrar moléculas de colesterol, ¿ya? El cual también es un lípido, el cual va a aportar rigidez a la membrana celular. ¿Ok? Por lo tanto, función estructural muy importante. Otra función de los lípidos es que pueden funcionar como mensajeros químicos, ¿ya? Mensajeros que pueden gatillar una respuesta dentro de las células. Un ejemplo claro son las hormonas esteroidales. Las hormonas esteroidales entran a la célula, dentro de la célula tienen sus receptores específicos y eso gatilla una cascada de reacciones dentro de la célula, que se conoce como transducción de señal. Otra función, se pueden transportar, por ejemplo, a través de lipoproteínas, ¿ya? Función de transporte. Dentro de esta estructura, que es como una esferita, que es una lipoproteína, dentro pueden ir depósitos de colesterol o depósitos de grasa que se pueden transportar a través de la sangre a todo el organismo. Bien. Clasificación. Vamos a separar los lípidos en general en dos grandes grupos. Vamos a hablar de los lípidos saponificables y de los no saponificables o insaponificables. ¿Cuál es la principal diferencia? Los saponificables presentan en su estructura ácidos grasos. Presentan este tipo de moléculas, que son largas cadenas hidrocarbonadas. En cambio, los insaponificables o no saponificables no presentan ácidos grasos en su estructura. ¿Ok? Dentro de los saponificables podemos encontrar simples, como los ácidos grasos, los acilglicéridos, las ceras, y los complejos, como los fosfolípidos o los glucolípidos. Dentro de los insaponificables encontramos los esteroides, muy importantes en animales, los terpenos en vegetales
y prostaglandinas en animales que participan regulando la presión arterial. Repito nuevamente para que no lo olviden. Los insaponificables, estos, como por ejemplo los esteroides, que son los que vamos a hablar, no presentan ácidos grasos en su estructura. En cambio, los saponificables sí presentan ácidos grasos en su estructura. Ahora, el hecho de hablar de saponificable o insaponificable es que estos lípidos pueden reaccionar o no pueden reaccionar a ciertos metabolitos. Vamos a ver. En el caso de los saponificables, los que presentan ácidos grasos en su estructura pueden tener reacciones de esterificación y reacciones químicas de saponificación. Solo los saponificables, porque ellos tienen ácidos grasos en su estructura. Ya. ¿Qué es o qué implica una reacción de esterificación? Tenemos acá la formación de una molécula de triglicérido. Un triglicérido es una molécula que tiene, en esta parte de acá, una molécula de glicerol, una triosa, tiene 3 carbonos, ¿ya? O glicerina, también lo pueden encontrar así, que en realidad tiene grupos OH, es un alcohol, y los ácidos grasos son estas largas cadenas hidrocarbonadas que observamos acá. Un triglicérido, prefijo tri, quiere decir que está formado por 3 ácidos grasos, los cuales se unen covalentemente a la molécula de glicerol o glicerina. Y van a conformar, y lo voy a remarcar, esto que está acá, una unión éster. Y hay una, acá tengo otra, y ahí tengo otra unión éster. Por lo tanto, los ácidos grasos pueden tener reacciones de esterificación cuando se unen a un alcohol. Ahora, estos triglicéridos que están aquí abajo, en realidad debería ser esterificación primero en la diapositiva. Sigamos la lógica. Acá. ¿Qué me está rayando ahí? Los triglicéridos ahora pueden tener reacciones de saponificación. ¿Qué es eso? Puede reaccionar a bases fuertes, con bases fuertes, ¿ya? Y la formación, o mejor dicho, la reacción entre el triglicérido y esta base fuerte va a formar sales de ácidos grasos. ¿Y qué son las sales de ácidos grasos? Son jabones. Y como producto secundario podemos tener glicerina o glicerol, ¿ya? Olvidé indicar que la esterificación, cuando se forma un enlace éster, va liberando una molécula de agua. Por ejemplo, ahí se libera una molécula de agua. Muy difícil hacer aquí, escribir en esta cosa. Echo de menos las clases presenciales. Por lo tanto, como se forman 3 enlaces éster en la parte de abajo, vamos a ver formación de 3 moléculas de agua. Ya, vuelvo arriba. Los triglicéridos reaccionan con bases, ¿ya? Con bases fuertes, hidróxido de sodio en este ejemplo. Y se separan los ácidos grasos, se rompe el enlace éster, cada enlace éster, y vamos a formar sales sódicas con ácido graso y glicerina como producto secundario. ¿Sabes cómo se forman los jabones? ¿Cómo trabaja la industria de los jabones? El jabón con el que se lavaron las manos en la mañana, el jabón con el que se duchan. A ver, Camila, ¿sabe? Bastián, ¿sabe? La materia prima son triglicéridos. ¿Y cómo podemos proveer a una industria de que hace jabones con triglicéridos? A ver. Tejido adiposo. Claro, tejido adiposo. Pero no le vamos a pasar tejido adiposo de persona. Grasa animal. Exacto. Grasa animal. Esa grasa que sobra, por ejemplo, en los mataderos,
toda esa grasa, la compran la industria de los jabones, la hacen reaccionar con el álcali, con base, a una cierta temperatura, creo que es a 60 grados Celsius, y el producto son las sales o jabones, ¿ya? Por tanto, cuando estén usando su jabón, recuerden que originalmente era grasa animal, ¿ya? No se vaya más. Y ustedes toman el jabón y dicen, oh, qué rico tiene el olor a jabón, tiene olor a manzana, tiene olor a naranja, ¿ya? Tiene olor a mandarina, qué rico el jabón. Pero originalmente ese jabón era una grasa así espesa, viscosa, ya maloliente, que había quedado ahí en un matadero. Ya chicos, sigamos. Bien, ahora, veamos la estructura básica de un ácido graso. Mire, todos los lípidos saponificados tienen en su estructura ácidos grasos. Es un ácido graso. Es una larga cadena hidrocarbonada. Si digo hidrocarbonada, está formada por carbono e hidrógeno. ¿Ya? Ahora, podemos encontrar ácidos grasos que presentan enlace simple carbono-carbono, ¿ya? O también podemos encontrar enlaces doble carbono-carbono. También podemos encontrar enlaces triple carbono-carbono. Otra característica de los ácidos grasos es que están formados por número par de átomos de carbono y en uno de sus extremos presentan un grupo carboxilo que se escribe COOH, pero químicamente aquí está la estructura del grupo carboxilo, ¿ya? Ahora, los ácidos grasos, el estado líquido o el estado sólido va a depender del largo de la cadena y de la cantidad de dobles enlaces que presenten. Ya, prestar atención a la tabla de abajo, la primera parte de la tabla, que estoy marcando aquí en rojo. Tenemos varios grasos, láurico, mirístico, hasta el lignocérico, y podemos observar que están formados por cadenas hidrocarbonadas de pares de átomos de carbono, 12, 18, 24. Como estos son saturados, no presentan dobles enlaces, solamente tienen enlaces simple carbono-carbono, por eso se llaman saturados. Por lo tanto, aquí dobles enlaces no tienen. El punto de fusión, fíjense que el punto de fusión va aumentando a medida que aumenta el número de átomos de carbono en la cadena. ¿Ya? Por lo tanto, a temperatura ambiente, los vamos a encontrar más sólidos o líquidos dependiendo del largo de la cadena. Piensen en un ácido graso de cadena corta y un ácido graso de cadena larga. ¿Cuál va a estar más sólido a temperatura ambiente? ¿El de cadena larga o el de cadena corta? El de cadena larga. Exacto. Cadena larga tienen puntos de fusión más altos. Por lo tanto, a temperatura ambiente, me estoy refiriendo a temperatura ambiente, uno siempre considera 20 grados Celsius, a temperatura ambiente están más sólidos, ya más duros, más compactos. En cambio, los que tienen pocos átomos de carbono en la cadena tienden a estar más blandos, más líquidos a temperatura ambiente, porque su punto de fusión es más bajo. ¿Ok? Ya. Ahora, ¿qué pasa con los que tienen dobles enlaces? Los que tienen dobles enlaces son los insaturados. Observemos la parte de abajo de la tabla. Tenemos el palmitoleico, el linoleico y finalmente el araquidónico, que fíjense tienen 6, 18, 20 átomos de carbono pares, y hacia abajo en la columna está aumentando el número de dobles enlaces. Pero el punto de fusión va disminuyendo. Por ejemplo, menos 49 grados Celsius a menos 50 grados Celsius, aprox, el araquidónico ya está en estado líquido. Pregunta para todos.
Los ácidos grasos insaturados estarán más sólidos o líquidos a temperatura ambiente si presentan más o menos dobles enlaces. Más líquidos, ya, pero ¿estarán más líquidos si tienen más dobles enlaces o si tienen menos dobles enlaces? Perfecto, perfecto, más. Si tienen más dobles enlaces, tienden a estar más líquidos a temperatura ambiente, porque si a medida que aumentamos el número de dobles enlaces, el punto de fusión va disminuyendo. ¿Ya? Ahí interactúan las dos características, pero es más importante el grado de insaturación, ¿ya? La presencia de los dobles enlaces. Entre más dobles enlaces presentes, son más líquidos a temperatura ambiente, lo cual implica que el punto de fusión es mucho más bajo. ¿Ya? Bien. Nos queda tiempo, qué bueno. Ahora, el grado de insaturación es extremadamente importante en la estructura de las membranas celulares. Por ejemplo, si una membrana celular está constituido los fosfolípidos con cadenas de ácidos grasos saturados, a todo esto los fosfolípidos tienen dos cadenas de ácidos grasos. Si los ácidos grasos están saturados, solamente tienen enlace simple carbono-carbono, van a estar más paralelos unos con respecto a los otros. Las membranas son más rígidas, más viscosas, menos fluidas. En cambio, si presentan insaturación, los ácidos grasos tienden a estar más separados los fosfolípidos entre ellos. Por lo tanto, esto aumenta la fluidez de la membrana. ¿Ya? Si aumenta la fluidez, la membrana es menos rígida, menos viscosa. ¿Ok? ¿En qué influirá esto? Biólogos celulares. Habilidad, ya. La temperatura, el movimiento. En características de la membrana, es mi pregunta. ¿En qué características generales de la membrana creen ustedes que puede influir que estén más o menos insaturados los ácidos grasos? Exacto, en la permeabilidad y por lo tanto en el transporte de la membrana. Eso es vital, una membrana más viscosa, más compacta, más rígida, disminuye el transporte. En cambio, una membrana que está más fluida, se mueve más, es más dinámica, más flexible, producto de la insaturación de los ácidos grasos, esa membrana tiende a transportar mayor cantidad de solutos. ¿Ok? Ya. Sigamos. Bueno, una característica general, no es tan importante, así que lo voy a pasar rápido. Hemos escuchado mucho de los ácidos grasos omega 3, omega 6, ¿ya? Estos ácidos grasos son muy importantes porque son esenciales para el funcionamiento de nuestro organismo, ¿ya? Por ejemplo, lo que dice acá son antiinflamatorios, protegen de enfermedades cardíacas. Ok. Lo importante de estos ácidos grasos es que presentan dobles enlaces, ¿ya? Son ácidos grasos insaturados. Ahora, ¿por qué se llaman omega 3 y omega 6? Es por la posición del primer doble enlace. Por ejemplo, el alfa-linolénico, ácido graso alfa-linolénico, es un ácido graso omega 3. ¿Por qué omega 3? Contemos. Las pelotitas oscuras me representan los átomos de carbono y este extremo de acá me representa el grupo carboxilo. El último carbono es este que está aquí al lado izquierdo, que es el carbono omega. La letra fea que sale aquí. Supongamos que este es el omega. Y cuento de izquierda a derecha. Vamos contando. 1, 2, 3. En la posición 3 está el primer doble enlace. Por lo tanto, este ácido alfa-linolénico
es un ácido graso omega 3. ¿Ya? En el otro caso, abajo, el linoleico, carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. En la posición 6 está el primer doble enlace. Por lo tanto, el ácido linoleico es un ácido graso omega 6. Hay ácidos grasos omega 9. Por lo tanto, si fuera un omega 9, ahí contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En la posición 9 estaría el primer doble enlace. Ah, gracias ahí. Muy bien. Ese omega. Me gustó eso ya. ¿Quién lo hizo? Para un punto de base. Nadie. Ya. Apareció solo ahí. Ya. Me gustó ese omega ahí. Muy bien. Entonces repito. Lo vamos a llamar omega 6, omega 9, dependiendo de la posición en el carbono que determina el primer doble enlace. Siempre contando desde el último carbono hacia el grupo carboxilo. Ya. Bien. Otro tipo de lípido saponificado simple, uno muy importante, son los triglicéridos o triacilgliceroles. ¿Ya? Grasas neutras. Estos triglicéridos están formados por la esterificación de 3 ácidos grasos con una molécula de glicerol. Aquí, por ejemplo, tenemos el glicerol, el cual 3 carbonos, es un carbohidrato, un glucido de 3 carbonos. Hay una opción para agregar texto, arriba, a la izquierda. Ah, tiene toda la razón. A ver. Tiene toda la razón, estimado. Muchas gracias. No había practicado esto. Gracias, Camila. Sí, y figuras también. Perfecto. Muchas gracias, Camila. Voy a practicar esto entonces. Ya, repito entonces, chicos. Los triglicéridos van por la esterificación de 3 ácidos grasos con glicerol. Cada ácido graso se va a unir a cada carbono del glicerol. ¿Ya? Carbono 1, carbono 2, carbono 3. Una molécula de triglicérido es la que está aquí abajo. ¿Ya? Fíjense, aquí tengo el glicerol o glicerina, como aparece ahí. Aquí tengo el ácido graso y ustedes me van a decir, ¿qué es esto? Bache químicos. A ver, ¿qué me representa esto? Es una parte estructural importante de todos los ácidos grasos. Aparte, está formado por cadenas hidrocarbonadas con número par de conos. Lo que está aquí en esta partecita. Eso que está ahí. Todos los ácidos grasos tienen eso, pero no todos los ácidos grasos tienen un enlace éster. Cuidado. Van a presentar el enlace éster cuando se unan a un alcohol. Esto que está ahí marcado me representa la posición del grupo carboxilo inicial. Exacto, la posición del grupo carboxilo inicial. Ahora, la formación de los triglicéridos va a formar, en este caso, 3 enlaces éster. ¿Ok? 3 enlaces éster. Por lo tanto, un triglicérido se forma por la esterificación de 3 ácidos grasos con glicerol. Bien. Importante los ácidos grasos porque van a conformar monoglicéridos, diglicéridos o triglicéridos. El glicerol puede tener unido o esterificado un ácido graso, por lo tanto ahí vamos a hablar de monoglicérido, 2 diglicérido o 3 triglicérido. Cada vez que se forma un enlace éster, se va a liberar una molécula de agua. Por ejemplo, aquí abajito, donde se formó una molécula de triglicérido, se liberaron 3 moléculas de agua. 1, 2 y 3.
por esterificación. Bien. ¿Cuál es la función de los triglicéridos? Nunca olvidar. Van a conformar la grasa corporal, el tejido adiposo. Los adipocitos, que son las células del tejido adiposo, en el citosol, fíjense que estos son adipocitos, el citosol tiene un color blanco por la gran cantidad de depósito de grasa. Van a constituir la reserva de energía a largo plazo. Reserva de energía a largo plazo. Y vamos a marcar aquí a largo plazo. ¿Por qué? Porque hay una reserva de energía a corto plazo. ¿Cuál será la reserva de energía a corto plazo? Carbohidrato. Perfecto. ¿Cuál carbohidrato específico, don Benjamín Enríquez, es su reserva de energía a corto plazo? Reserva de energía a corto plazo. Muy bien, señor Salgado. El glucógeno. Nuestro aporte de energía inmediato es la glucosa. Nuestra reserva de energía a corto plazo es el glucógeno. Nuestras reservas de energía a largo plazo son los triglicéridos. ¿Ok? Repito. ¿No? ¿Lo saben? Nuestro aporte de energía inmediata es la glucosa. Nuestra reserva de energía a corto en animales es el glucógeno. Y nuestra reserva de energía a largo plazo son los triglicéridos o grasas. ¿Ok? Bien. Perfecto. Bien, tenemos un lípido, un tipo de lípido saponificable, pero son un tipo de lípido complejo. No son de estructura sencilla. Tenemos los fosfolípidos, ¿ya? Son muy importantes estructuralmente en las membranas biológicas. Vamos a ver la estructura básica de un fosfolípido. Mire, ¿por qué fosfo? Porque presentan sales asociadas. Se los dije cuando hablé de sales. Los fosfolípidos tienen un grupo fosfato en esta parte. Vamos viendo de derecha a izquierda. Mire, todos los fosfolípidos en su estructura van a presentar dos cadenas de ácidos grasos, los cuales pueden estar saturados o insaturados. Eso que está ahí en color verde son las dos cadenas de ácidos grasos. En el centro hay una molécula de glicerol. Aquí, y ahí dice la figura, es el glicerol. ¿Qué será esto que estoy marcando con un círculo rojo? Eso que está ahí. Muy bien, señor Salgado. Corresponde al enlace éster. ¿Ya? La unión entre el ácido graso y el glicerol corresponde al enlace éster. ¿Ok? Ya. Hacia la izquierda podemos observar el grupo fosfato. Y en este ejemplo en particular, unido al grupo fosfato, podemos encontrar un alcohol que es la colina. Los fosfolípidos son extremadamente importantes porque son componentes de las membranas. Como ya sabemos, los fosfolípidos tienen una zona polar y una zona apolar. La zona apolar está representada por las dos cadenas de ácidos grasos, apolar o hidrofóbico. Y la zona donde está el fosfato y la colina va a representar la zona hidrofílica del fosfolípido o la zona polar. ¿Y por qué? Vamos viendo. El fosfato presenta en este ejemplo carga negativa. ¿Ya? Aquí se alcanza a visualizar, presenta signo negativo.
Y la colina también puede presentar carga, ¿ya? Por ejemplo, aquí puede presentar carga positiva. Por lo tanto, siempre en los fosfolípidos, la zona polar, representada por el grupo fosfato, y el alcohol específico que se une al grupo fosfato, van a presentar carga eléctrica. Siempre se va a orientar hacia el citosol o hacia el espacio extracelular. En cambio, las dos cadenas de ácidos grasos, como son apolares y hidrofóbicas, siempre se orientan hacia el interior de la bicapa lipídica. Es decir, los voy a marcar aquí. Aquí podemos encontrar el interior de la bicapa lipídica. ¿Ok? Ya. Bien. Ahora, aquí tenemos un poquito más de detalle. Fíjense que tenemos acá el fosfolípido, específicamente un fosfoglicérido. Hay varios tipos de fosfolípido, ¿ya? Esto me representa las dos cadenas de ácidos grasos. En el centro tengo el glicerol. Aquí tengo el grupo fosfato. Y la X me representa el segundo alcohol que se puede unir al grupo fosfato. El segundo alcohol puede ser colina, como era en el ejemplo anterior. Por lo tanto, el fosfolípido se llama específicamente fosfatidilcolina. Si se une serina, fosfatidilserina. Fosfatidiletanolamina, si se une etanolamina. Si se une una glicerina, fosfatidilglicerol. Y si se une al fosfato un inositol, el fosfolípido se llama fosfatidilinositol. Esto es extremadamente importante porque va a determinar la asimetría de la membrana. Lo vamos a ver después. La monocapa de lípidos que se proyecta hacia el interior de la célula tiene una composición distinta de fosfolípidos comparado con la composición de fosfolípidos que está presente en la monocapa que se orienta hacia el exterior. Eso está determinado en parte por estos distintos tipos de fosfolípidos. ¿Ya? Lo vamos a retomar cuando veamos membrana. Por ahora es importante que ustedes recuerden la estructura del fosfolípido. ¿Okay? Ya. ¿Qué era lo que se determinaba? La asimetría de la membrana. Asimetría de la membrana. ¿Ya? La membrana es asimétrica. ¿Ya? Tiene cierta composición de lípidos hacia adentro y tiene otra composición de lípidos hacia afuera. Eso en parte está determinado por estos distintos tipos de fosfolípidos. Y además, vamos a ver por los oligosacáridos que se pueden unir a los lípidos o a las proteínas de membrana. ¿Ya? Bien. Ok, sigamos. Bueno, el hecho de que los fosfolípidos tengan una zona polar y otra apolar van a constituir que sean moléculas anfipáticas. Esto quiere decir que tengan doble comportamiento. La cabeza siempre va a ser hidrofílica o polar. Y las dos cadenas hidrocarbonadas que corresponden a los ácidos grasos van a corresponder a zonas apolares hidrofóbicas. ¿Ya? Los fosfolípidos pueden constituir dentro de la célula bicapas lipídicas, pueden constituir liposomas, son estas estructuritas esféricas, también formadas por una bicapa, y micelas, las micelas formadas por una sola monocapa. ¿Ok? Ya. Ahora, tenemos un tipo de lípido también complejo, saponificable, especial de fosfolípidos que se llaman glucolípidos. Los glucolípidos, a diferencia de los anteriores, presentan en su estructura dos cadenas hidrocarbonadas, una es un ácido graso. ¿Ya? Estas dos cadenas hidrocarbonadas se llaman ceramida. Ceramida. Y en uno de sus extremos, estos glucolípidos, por eso lo de gluco, de glúcido, pueden presentar un monosacárido, como por ejemplo los cerebrósidos, que es un tipo especial de lípido,
y los gangliósidos, que pueden presentar varias o varios monosacáridos. Estos son importantes porque van a constituir el glucocálix. El glucocálix va a corresponder a las glucoproteínas y a los glucolípidos que están en la membrana. En el caso de los glucolípidos, pueden presentar un monosacárido o pueden presentar varios monosacáridos. ¿Okay? Ya, alcanzo a mirar. Para ir determinando los lípidos. En el caso de las ceras, es otro tipo de lípido saponificable, simple, en este caso. Corta ya un segundo que se recupere. Ahora sí se puede. No, peor. A ver, démosle un segundo a esto para que se recupere. Hay que esperar un poquito, me dijeron. Ya, sí. Ya. En el caso de las ceras, ya, aquí por ejemplo tenemos las abejitas ahí construyendo su panal. ¿Ya? Las ceras están formadas por la unión éster entre un ácido graso y un alcohol de cadena larga. ¿Ya? Entonces veamos el esquema de acá. Tengo el ácido graso, para el ejemplo, tiene 18 carbonos, y el alcohol de cadena larga tiene 30 carbonos. Fíjense arriba, voy a borrar esto de arriba, esta de acá, me representa el grupo carboxilo inicial del ácido graso. Por lo tanto, esto que está acá, eso que está ahí, me representa el enlace éster entre el ácido graso y el alcohol de cadena larga, que es este de abajo. Alcohol. ¿Okay? Ahora, ¿cuál es la función de las ceras? Bueno, lo que aparece acá. Protección, ya, evitar la pérdida de agua, servir como impermeabilizante tanto en la piel, en las plumas de las aves, en el pelaje de los animales, incluso en las hojas de las plantas también sirve de impermeabilizante. Bien. Para ir terminando los lípidos, tenemos el último grupo, que es el grupo de los lípidos insaponificables. El hecho de que sean insaponificables o no saponificables quiere decir que no presentan reacción de saponificación. No reaccionan a bases fuertes. ¿Por qué? Porque no tienen ácidos grasos en su estructura. Presentan ciclos hidrocarbonatos, anillos. ¿Ya? Ejemplos, terpenos, prostaglandinas y carotenos. ¿Tarea pusieron aquí? ¿Dónde estaría la coordinadora? Ya. Repito entonces. Los terpenos los encontramos en vegetales, las prostaglandinas en animales y los carotenos como un robot. Perfecto. Ya. ¿Ahora me escuchan mejor? Hola. Ya. Repito entonces. Los terpenos están presentes en animales, perdón, vegetales, al igual que los canos. Prostaglandinas en animales. Lo más importante de los lípidos insaponificables para ustedes es que recuerden que no presentan ácidos grasos en su estructura, presentan anillos. Ya. Veamos el más importante. En el caso de los animales, los esteroides derivan del colesterol. El colesterol está formado por 4 anillos
que son los que están representados acá, en esta figura, que conforman el esterano, ¿ya? Estos 4 anillos conforman esta estructura esterano o ciclopentano perhidrofenantreno, que está ahí mencionado. A partir del esterano se forma el colesterol. El colesterol solo lo vamos a encontrar en animales, por eso dice acá, solo de naturaleza animal, ¿ya? A partir del colesterol se forman, por ejemplo, las hormonas sexuales, las hormonas esteroidales, los ácidos biliares y la vitamina D, entre los más importantes, ¿ya? Ahora, con respecto a la estructura, el colesterol está presente aquí abajo, tiene un grupo OH, ¿ya? Que va a representar una pequeña zona polar dentro del colesterol. Todo lo demás, los 4 anillos y esta pequeña cadena hidrocarbonada, son totalmente apolares. Por lo tanto, el grupo OH siempre se va a orientar, ahí lo tengo, junto con las cabezas polares de los fosfolípidos. Los 4 anillos y la corta cadena hidrocarbonada se orientan junto con los ácidos grasos de los fosfolípidos. ¿Cuál es la función del colesterol en las membranas? Aumentar la viscosidad de la membrana, ¿ya? Hace que la membrana se torne más rígida, más compacta, menos fluida, ¿ya? Por lo tanto, si una membrana tiene colesterol intercalado en la monocapa externa o en la monocapa interna, eso aumenta la rigidez de la membrana. Se hace más viscosa o, al revés, menos fluida. ¿Ok? Ya. Bueno, aquí dice sustancias que se derivan de esteroides en los seres vivos. Por ejemplo, tenemos el colesterol. Ya, todo esto derivan de el esterano. Perdón, este que está acá. Aquí tengo el esterano. Derivan el colesterol, ácidos biliares, hormonas sexuales, hormonas de la corteza suprarrenal, de las glándulas suprarrenales, y en el caso de vegetales, se forman muchos alcaloides. ¿Ya? Alcaloides son un metabolito secundario en las plantas con grandes utilidades en la parte de medicina. Fíjense en estas estructuras que están acá, lamentablemente las letras están muy chiquititas. Aquí tengo, por ejemplo, la vitamina D, aquí está la testosterona, la progesterona, ¿ya? Acá tengo cortisona, todas tienen en común esos 4 anillos, ¿ya? Esos 4 anillos que son derivados del escualeno, del ciclopentano perhidrofenantreno. Bien, ¿estamos? Terminamos con lípidos. ¿Alguna duda, alguna consulta, chicos? Aliagne tiene una duda. Dígame, Aliagne. Profe, ¿podría repetir lo del OH? ¿El colesterol del OH? ¿El OH? Ah, ya, correcto, vuelvo atrás. Por favor. En el caso del colesterol, fíjense que el colesterol tiene un pequeño grupo OH en esta posición, y de hecho está encerrado en un círculo, ¿ya? Esto le da una característica polar a esa pequeña parte de la estructura del colesterol. Todo lo demás es apolar. Los 4 anillos son apolares y esta pequeña cadena hidrocarbonada que está acá también es apolar, ¿ya? Ahora, esto es polar, el OH. El OH se va a orientar junto con las cabezas polares de los fosfolípidos. Y la zona apolar del colesterol va a quedar intercalado entre medio de los ácidos grasos de los fosfolípidos, porque los ácidos grasos son apolares, ¿ya? Esa es la razón de esa pequeña zona polar del colesterol, poder orientarlo en las monocapas de la membrana.
Ya, del profe, éster. gracias. ¿Vale? Ya chicos, ¿alguna otra duda? Bastián, Florencia, Profe, ¿sí? ¿Qué me le había habla? preguntado, Constanza, le había preguntado si Constanza, dime. el enlace principal entonces de los lípidos es el éster. Entre ácido graso y un alcohol, Sí, solo en ¿ya? este, no es como que se puede Solo generar en ese caso. Claro, ya, solo en ese caso. Los lípidos, ponte tú, los lípidos saponificables pueden presentar enlaces éster, porque tienen ácidos grasos que se unen a alcohol. En cambio, los insaponificables no presentan enlaces éster, ¿ya? ya. Y Ok. mi otra duda es que el colesterol regula entonces la fluidez en la membrana, por ejemplo, entre medio de los fosfolípidos, si están muy juntos, si están muy separados, en ese caso. Claro, el colesterol regula la fluidez. ¿Cómo regula la fluidez? Disminuyendo la fluidez. Si intercalamos colesterol en la membrana, disminuye la fluidez de la membrana, porque la membrana se hace más viscosa, ¿ya? Ya, Esta membrana que observamos acá tiene 3 moléculas de colesterol intercaladas. Si sacáramos esos 3 moléculas de colesterol, esta membrana se hace más fluida, menos viscosa. ya, ¿Se entiende? sí. Ok, Profe, gracias. ¿ya? ¿Alguna otra duda, chicos? Viscosidad entonces es como sinónimo de rigidez. Claro, puedes tomar viscosidad como rigidez. La membrana se hace más compacta, más viscosa, más dura, más rígida, más sólida, ¿ya? Pero siempre se mueve, pero se mueve menos. Una membrana menos viscosa se mueve más fluida, tiene un movimiento más ondulé. Las proteínas se pueden desplazar más rápido, ¿ya? Los fosfolípidos se mueven más rápido. Para que eso ocurra, tiene que disminuir la cantidad de colesterol que hay en la membrana, ¿ok? Bien. Entonces, mis estimados y estimadas, voy a terminar el martes con glúcidos. Sí, obvio. ¿Ya? La clase de glúcidos está ahí en el portal, la voy a modificar porque tiene unos detalles y les voy a subir mi clase modificada de glúcidos, un poquito más acotada. Ya, chiquillos, ¿alguna otra duda? Claro, como una gelatina hecha de grimal. Exactamente, tiene toda la razón. Ya, bachipollitos, estamos por hoy. Un abrazo para todos, nos vemos el próximo martes. Que descansen, estudien. Ignacio me quiere preguntar algo. Ignacio López, ¿no? Ignacio López, perdón. ¿No? Ya chicos, cuídense. Entonces el martes. Chao, chao.